Hola, hola, mi gente hermosa y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien, llenos de energía positiva y listos para pasar un ratito genial con nosotros. Hoy tenemos un tema súper especial y, debo confesarles, un poquito íntimo, que creo que a muchos de ustedes les va a interesar. Como ya saben, la boda de Khan y Demet se acerca a pasos agigantados, y con la fecha cada vez más cerca, las preguntas importantes empiezan a surgir. No hablamos solo del vestido, el banquete o la lista de invitados. Hoy vamos a hablar de algo mucho más trascendental, algo que realmente define el futuro de la pareja, donde van a vivir Khan y Demet después de la boda. Esta es una pregunta que nos han hecho muchísimo en los comentarios, por mensajes directos e incluso por la calle. Sabemos que les preocupa tanto como a nosotros el futuro de esta pareja que tanto queremos y admiramos. Así que hoy vamos a analizar todas las opciones, los pros, los contras y por supuesto, vamos a tratar de adivinar, con un poquito de intuición y otro poquito de información que hemos recopilado, cuál será la decisión final de Khan y Demet. Pero antes de sumergirnos en este misterio inmobiliario, quiero recordarles que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde noticias frescas del mundo del espectáculo turco hasta análisis profundos de nuestras series favoritas. Y por supuesto, seguiremos de cerca todos los detalles de la boda de Khan y Demet. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. ¿Dónde van a vivir Khan y Demet? Esta pregunta tiene más capas de las que imaginamos. No es tan sencillo como elegir una casa bonita y mudarse. Hay que tener en cuenta muchos factores. Primero, hablemos de sus carreras. Tanto Khan como Demet tienen agendas muy ocupadas con rodajes, proyectos, compromisos publicitarios. No paran. Esto significa que la ubicación de su hogar debe ser estratégica, con fácil acceso a los estudios de grabación y a los aeropuertos. Estambul, sin duda, es la opción más lógica en este sentido. La mayoría de los rodajes importantes se realizan en Estambul, y es la ciudad con mejores conexiones para viajar a otros países por trabajo. Además, sus familias y amigos también viven allí, lo que facilita mucho la logística del día a día. Pero, ¿dónde específicamente en Estambul? Aquí es donde la cosa se complica. Khan tiene un espíritu libre y aventurero. Le encanta la naturaleza, el mar, la tranquilidad. Siempre lo hemos visto disfrutando de escapadas a lugares remotos, lejos del bullicio de la ciudad. Demet, por otro lado, es más urbana. Le gusta la vida social, los restaurantes de moda, los eventos culturales. Está acostumbrada al ritmo acelerado de Estambul y le encanta la energía de la ciudad. Esto nos lleva a la primera opción, vivir en el centro de Estambul. Un apartamento lujoso en un barrio como Nianta o Bebek sería perfecto para Demet. Tendría todo lo que necesita al alcance de la mano, tiendas exclusivas, restaurantes gourmet, salones de belleza. Además, estaría cerca de sus amigos y familiares, y podría ir a los rodajes sin perder mucho tiempo en el tráfico. Pero, ¿sería feliz Khan en un entorno tan urbano? Probablemente no. Aunque ama a Demet con todo su corazón, sabemos que necesita su espacio y su contacto con la naturaleza. Un apartamento en el centro de Estambul podría resultar un poco claustrofóbico para él a largo plazo. La segunda opción es vivir en las afueras de Estambul, en una zona más tranquila y rodeada de naturaleza. Hay muchas opciones preciosas, como las villas en la costa del Mar Negro o las casas de campo en los alrededores de la ciudad. Aquí Khan podría tener su propio jardín, practicar sus deportes favoritos al aire libre y disfrutar de la paz y la tranquilidad que tanto valora. Pero, ¿se sentiría Demet aislada en un lugar así? Es posible. Aunque también disfruta de la naturaleza, no está tan acostumbrada a vivir lejos de la ciudad. Además, tendría que conducir bastante para ir a los rodajes y a los eventos sociales, lo que podría resultar agotador. La tercera opción, y tal vez la más interesante, es encontrar un punto intermedio. ¿Qué tal una casa con jardín en un barrio tranquilo pero bien comunicado con el centro de Estambul? Hay zonas como Zekeriyaköy o Bazeköy que ofrecen lo mejor de ambos mundos, tranquilidad y naturaleza, pero también fácil acceso a la ciudad. Aquí Khan y Demet podrían tener su propio espacio, disfrutar de la naturaleza y al mismo tiempo estar cerca de todo lo que necesitan. Otra posibilidad que no debemos descartar es que decidan tener dos casas, una en Estambul y otra en un lugar más remoto.
Muchas parejas famosas optan por esta solución, ya que les permite conciliar sus diferentes estilos de vida y necesidades. Podrían tener un apartamento en el centro de Estambul para cuando tengan que trabajar o asistir a eventos sociales, y una casa de campo en la costa o en las montañas para cuando quieran relajarse y desconectar. De hecho, hemos visto a Khan invertir en terrenos en zonas rurales, lo que podría indicar que está pensando en construir una casa de campo en el futuro. Y Demet, por su parte, ha manifestado en varias ocasiones su amor por Estambul y su deseo de seguir viviendo en la ciudad. Entonces, ¿cuál será la decisión final? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto Khan y Demet. Pero si tuviéramos que apostar, diríamos que optarán por una solución que les permita conciliar sus diferentes estilos de vida. Tal vez una casa con jardín en las afueras de Estambul, o tal vez dos casas, una en la ciudad y otra en el campo. Lo importante es que sean felices juntos, independientemente de dónde decidan vivir. Khan y Demet son una pareja sólida y enamorada, y estamos seguros de que tomarán la decisión que mejor se adapte a sus necesidades y deseos. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la importancia de la ubicación de la casa de Khan y Demet después de la boda, teniendo en cuenta sus carreras y sus diferentes estilos de vida. Hemos analizado las diferentes opciones: vivir en el centro de Estambul, vivir en las afueras, encontrar un punto intermedio o tener dos casas. Y hemos llegado a la conclusión de que probablemente optarán por una solución que les permita conciliar sus diferentes necesidades. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Dónde creen que deberían vivir Khan y Demet después de la boda? ¿Cuál creen que será su decisión final? Dejen sus comentarios aquí abajo y no olviden darle like al vídeo si les ha gustado. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias y novedades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. *** Ampliando la noticia, rumores, indicios y el arte de la negociación en pareja ***. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque esto de elegir un hogar no es solo cuestión de geografía, sino también de psicología, finanzas y sobre todo negociación. Vamos a profundizar un poco más en cada una de las opciones que hemos planteado, analizando los rumores que circulan por las redes, los indicios que hemos podido detectar y, por supuesto, imaginando cómo podría ser ese proceso de negociación entre Khan y Demet. *** Opción 1. El glamour del centro de Estambul, un compromiso posible, ***. Si bien dijimos que un apartamento en el corazón de Estambul podría no ser la opción ideal para Khan, no podemos descartar por completo esta posibilidad. Después de todo, el amor lo puede todo, ¿verdad? Y Demet tiene mucho que ofrecer a cambio. Quizás Khan estaría dispuesto a ceder un poco de su necesidad de naturaleza a cambio de la comodidad y el dinamismo que ofrece la ciudad. Imaginemos la escena: Demet con su agenda repleta de compromisos negociando con Khan. Le promete que aunque vivan en la ciudad, seguirán haciendo escapadas frecuentes al campo, que tendrán un balcón lleno de plantas y que decorarán el apartamento con elementos naturales que le recuerden sus aventuras. Incluso podría prometerle que adoptarán un perro grande y peludo que necesite paseos diarios por el parque. Además, no olvidemos el factor económico. Vivir en un apartamento de lujo en el centro de Estambul es una inversión importante, y tener a Demet cerca de sus trabajos podría significar mayores ingresos para ambos. ¿Será que Khan está pensando en el futuro y en la estabilidad económica de la pareja? Sin embargo, los rumores apuntan a que Khan no está del todo convencido con esta opción. Se dice que ha visitado varias propiedades en las afueras de Estambul y que ha expresado su preocupación por el ruido y la contaminación de la ciudad. ¿Será que la presión de sus fans para que se mantenga fiel a su espíritu aventurero está influyendo en su decisión? *** Opción 2. La tranquilidad de las afueras, un sacrificio demasiado grande para Demet, ***. Vivir en una villa con jardín en las afueras de Estambul suena idílico, pero ¿sería realmente feliz Demet lejos de la ciudad? Esta es la pregunta del millón. Si bien ella también disfruta de la naturaleza, su vida social y su carrera están muy ligadas a Estambul. Imaginemos ahora a Khan negociando con Demet.
Le promete que la casa tendrá todas las comodidades imaginables, que contratarán un chofer para que la lleve a los rodajes y a los eventos sociales, y que organizarán fiestas increíbles en el jardín para sus amigos. También podría prometerle que construirán un estudio de grabación en la casa para que ella pueda trabajar desde allí cuando lo necesite. Además, vivir en las afueras de Estambul ofrece mayor privacidad y seguridad, algo que es muy importante para una pareja famosa como Can y Demet. Podrían disfrutar de su intimidad sin ser acosados constantemente por los paparazzi. Pero a pesar de todos los esfuerzos de Can, parece que Demet no está del todo convencida. Se dice que ha expresado su preocupación por el tráfico y la distancia que tendría que recorrer para ir a sus compromisos. ¿Será que prefiere sacrificar un poco de tranquilidad a cambio de la comodidad y la cercanía de la ciudad? *** opción 3, el punto intermedio, la solución perfecta, ***. La opción de vivir en un barrio tranquilo pero bien comunicado con el centro de Estambul parece ser la más equilibrada y la que podría contentar a ambos. Zekeriyaköy y Baceköy son zonas residenciales con casas amplias y jardines, pero también con fácil acceso a la ciudad. Aquí la negociación sería más sencilla. Can y Demet podrían encontrar una casa que se adapte a sus necesidades y deseos, con espacio para ambos y con un equilibrio entre naturaleza y ciudad. Imaginemos la casa perfecta, un jardín grande con una piscina, un estudio de grabación para Demet, un gimnasio para Can, una cocina moderna y equipada para ambos, y una terraza con vistas a la ciudad. Podrían decorar la casa con elementos que reflejen sus personalidades y crear un espacio acogedor y confortable para ambos. Además, esta opción les permitiría mantener su vida social y su carrera sin tener que renunciar a la tranquilidad y la privacidad que tanto valoran. Sin embargo, incluso esta opción tiene sus desafíos. Encontrar la casa perfecta en el lugar perfecto no es tarea fácil, y podría requerir tiempo y paciencia. *** opción 4, 2 hogares, 2 mundos, una solución radical, ***. La opción de tener 2 casas, una en Estambul y otra en un lugar más remoto, es la más costosa y la más compleja, pero también la que les permitiría conciliar sus diferentes estilos de vida y necesidades. Podrían tener un apartamento de lujo en el centro de Estambul para cuando tengan que trabajar o asistir a eventos sociales, y una casa de campo en la costa o en las montañas para cuando quieran relajarse y desconectar. Esta opción requeriría una gran inversión económica y una buena organización, pero les permitiría disfrutar de lo mejor de ambos mundos sin tener que renunciar a nada. De hecho, los rumores apuntan a que Can ya ha invertido en terrenos en zonas rurales, lo que podría indicar que está considerando seriamente esta opción. Y Demet, por su parte, ha manifestado en varias ocasiones su amor por Estambul y su deseo de seguir viviendo en la ciudad. *** La decisión final, un misterio por resolver ***. Entonces, ¿cuál será la decisión final de Can y Demet? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero si tuviéramos que apostar, diríamos que optarán por una solución que les permita conciliar sus diferentes estilos de vida y necesidades. Tal vez una casa con jardín en las afueras de Estambul, con fácil acceso a la ciudad. O tal vez 2 casas, una en el centro de Estambul y otra en el campo. Lo importante es que sean felices juntos, independientemente de dónde decidan vivir. Can y Demet son una pareja sólida y enamorada, y estamos seguros de que tomarán la decisión que mejor se adapte a sus necesidades y deseos. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo en cuanto tengamos la primicia. No se despeguen de nuestro canal. En resumen, hemos analizado a fondo las posibles ubicaciones de la futura casa de Can y Demet, considerando sus carreras, estilos de vida y los rumores que circulan. Exploramos la opción del centro de Estambul, la tranquilidad de las afueras, el punto intermedio y la posibilidad de tener 2 hogares. Cada opción tiene sus pros y sus contras, y la decisión final dependerá de la capacidad de Can y Demet para negociar y encontrar un punto en común. Gracias por acompañarnos en este análisis exhaustivo. No olviden dejarnos sus comentarios, ¿cuál es su apuesta para el futuro hogar de Can y Demet? Los leemos. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna actualización sobre esta y otras noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino y una casa.